Bienvenidos a su programa Loco por las Letras. Yo soy su amigo René Rojas Santana. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto. Y les doy las gracias a todos los que nos han visto y que nos han mandado mensajes. Sigan mandándonos mensajes y diciéndonos qué es lo que quieren ver, qué cuentos quieren que les lea. Y en esta ocasión les voy a leer un cuento de este libro que se llama El Decamerón. Este libro lo escribió un señor que se llamaba Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nació en el año 1313, por aquí dice, vamos a ver, aquí dice, nació en 1313, por ahí decían que había nacido en París, pero no, nació en Florencia, Italia, y muere en Certaldo, que es una población de Italia, en el año de 1375. Este libro es muy famoso, el Decamerón. Se llama Decamerón porque trae 100 cuentos contados en 10 partes. Y les voy a leer un cuento que se llama El Diablo en el Infierno. Y dice así: en la ciudad de Capra, en Berbería, vivía un hombre extremadamente rico que tenía entre otros hijos una hermosa muchacha llamada Alibech. No era cristiana, pero como oía constantemente a los cristianos establecidos allí hacer el elogio de su religión y del culto a Dios, preguntó cierto día a uno de ellos cuál era la mejor manera de servir a Dios. La persona a quien se dirigió le dijo que aquellos que deseaban ir al cielo con toda seguridad renunciaban a las vanidades y a los placeres del mundo y vivían en la soledad, como los cristianos que se habían retirado a los desiertos de la Tebaida. He aquí de qué manera la muchacha, que era aún la inocencia misma y que no contaba más de 14 años, movida por un capricho infantil, más que por una idea bien madura, formó el propósito de vivir también en los desiertos de la Tebaida. Una buena mañana se puso en camino, sola, sin darle cuenta a nadie de sus propósitos, dispuesta a cumplir lo proyectado. A los pocos días llegó a aquellos solitarios lugares. Advirtiendo a lo lejos una casita, encaminóse allá y encontró junto a la puerta a un santo solitario que, maravillado al verla, le preguntó qué buscaba. Ella le contestó diciéndole que, conducida por una inspiración divina, había llegado a aquellos desiertos para encontrar a alguien que le enseñase a servir a Dios y ganar el cielo. El piadoso solitario admiró y alabó su celo, pero hallándola tan joven y bella, temió le fuera a tentar el diablo si se encargaba de su introducción, por lo que no estimó conveniente ofrecerse a ello. Le dio de comer algunas raíces, manzanas silvestres y dátiles y le hizo beber agua fresca, después de lo cual le dijo: hija mía, hay un santo varón no lejos de aquí que podrá instruirte mejor que yo, ve pues con él. Y le indicó el camino que debería seguir para encontrar al santo solitario. Pronto llegó al sitio indicado y halló a un joven ermitaño llamado Rústico, que era efectivamente un hombre piadoso y que le hizo al verla la misma pregunta que su compañero. Mas como Rústico no desconfiaba de su virtud, juzgó que no debía dejarla marchar. La retuvo pues a su lado y cuando llegó la noche dispuso en una esquina de su celda un pequeño lecho de hojas de palmera, diciéndole que podía descansar allí. Pero ¡ay!, que el aguijón de la carne no tardó en hacerse sentir. El piadoso eremita quiso librarse de la tentación haciendo el signo de la cruz y recitando en voz baja sus oraciones. Todos sus esfuerzos fueron inútiles. La juventud,
la lozanía y la belleza de la joven se había apoderado de él y acabaron por subyugarle. No pudiendo disimularse a sí mismo su debilidad, no pensó más que en la manera como podría poseer a la joven sin hacerle perder la buena idea de que ella tenía de su religión y de su virtud. Con tal propósito le hizo varias preguntas y vio por las respuestas que aquella muchacha era la simplicidad misma y que no tenía la menor idea de lo que era el mal. Convencido de su inocencia, le vino la idea de cubrir sus deseos carnales con el manto de la devoción. Para llegar a satisfacerlos, comenzó por decirle a la muchacha que el diablo era el peor enemigo de la salvación de los hombres y que la obra más meritoria que podían hacer los cristianos era la de enviarle al infierno, lugar al que el Señor le ha condenado. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó la joven. Ahora mismo lo vas a saber, mi querida niña, repuso el padre rústico. No tendrás que hacer para saberlo más de lo que me veas hacer a mí. El ermitaño se desvistió y la angelical criatura hizo otro tanto. Luego él se puso de rodillas delante de ella como si fuera a adorarla y la hizo que se colocara enfrente de él. En aquella situación, y al sentirse rústico invadido de deseos más ardientes que antes, al ver tanta lozanía y hermosura, se operó la resurrección de la carne. Al ver aquello, Alibech, toda asombrada, le dijo a Rústico: ¿qué es eso que tenéis ahí, que avanza y se mueve de esa manera y que yo no tengo? Oh, hija mía, es el diablo del que acabo de hablarte. Mira cómo me atormenta, cómo se agita, apenas puedo soportar el mal que me hace. Alabado sea Dios, dijo la joven, pues veo que yo he sido más favorecida que vos, ya que no tengo semejante diablo. Cierto, contestó Rústico, pero en cambio tienes otra cosa de la que yo carezco. ¿El qué? Tú tienes el infierno, y ahora pienso que Dios te ha enviado aquí para salvar mi alma, pues si el diablo continúa atormentándome y tú quieres dejar que lo meta en el infierno, me salvarás y harás la obra más meritoria para ganar el cielo, así como dices que has venido hasta aquí con tal propósito. Puesto que es así, y ya que yo tengo un infierno, vos podéis meter en él el diablo cuando os parezca. ¡Que Dios te bendiga!, repuso Rústico. Vamos pues a meterlo para que me deje en paz. Dicho lo cual, la llevó a uno de los dos lechos y le enseñó qué postura debía adoptar para aprisionar a aquel maldito diablo. La joven Alibech, que nunca había metido al diablo en el infierno, experimentó un gran dolor ante las acometidas de aquel, por lo cual dijo: en verdad muy malo y un tremendo enemigo de Dios debe ser este diablo, pues hasta en el momento en que se le mete en el infierno causa mal. Estar tranquila, mi querida niña, repuso Rústico, no sucederá siempre así. Y para demostrar que tenía razón en lo que predecía, metió por 6 veces al diablo en el infierno antes de levantarse de la cama, lo que de tal modo colmó su orgullo que por el resto del día el diablo dejó al hermano Rústico en paz. Los días siguientes reanudaron la guerra contra el diablo y la joven, siempre obediente, no tardó en experimentar un dulce placer. Por lo que veo, le dijo a Rústico, aquellas honestas gentes de Capra tenían razón cuando decían que nada es más agradable que servir a Dios devotamente, pues no recuerdo haber gozado en toda mi vida de un placer parecido a este que experimento ahora, metiendo y volviendo a meter al diablo en el infierno, de donde deduzco que quienes no se ocupan de servir a Dios son unos grandes imbéciles. De tal suerte, no dejaba un momento tranquilo a Rústico y le decía sin cesar: Padre mío, he venido hasta aquí para servir a Dios y no para estarme sin hacer nada. Vamos pues a meter el diablo en el infierno. Se lamentaba algunas veces diciendo que si al diablo le gustaba tanto el infierno como al infierno le gustaba el diablo,
Este no querría volver a salir de él, mas si su fervor aumentaba, el de Rústico disminuía cada día, de tal modo que al fin se vio obligado a recurrir a ciertos pretextos y tan pronto decía tener mucho frío como excesivo calor. En suma, que viendo que la joven venía a buscarle muy a menudo, hubo de decirle que no era preciso castigar al diablo, sino cuando levantaba la cabeza orgullosamente, aunque gracias a Dios le habían castigado de tal modo que él rogaba a Dios que le dejase en paz. Moderó así por algún tiempo el excesivo fervor de su discípula, pero ésta, cansada de ver que el ermitaño no le volvía a pedir que metieran al diablo en el infierno, le dijo un día: si vuestro diablo está tan castigado que ya no os atormenta, Padre mío, mi infierno no me deja un instante de reposo, por lo que me agradaría que me ayudaseis a calmar con vuestro diablo la desazón que siento, como yo os ayudé con mi infierno al calmar la que atormentaba a vuestro diablo. El pobre ermitaño, que no se alimentaba más que de frutas y raíces y no bebía sino agua, cosas nada propias para restablecer un vigor extinguido, no se sentía con fuerzas para contener el apetito de la joven de Capra, a la que contestó: un solo diablo no es bastante para calmar el fuego de vuestro infierno, pero hallaré de modo que quedaréis contenta. Metió de vez en cuando el diablo en el infierno, pero con tan poca frecuencia que aquello era como arrojar un haba a las fauces de un león. Y la joven se irritó al pensar que no se ocupaba de servir a Dios con todo el celo que estimaba conveniente. Mientras ambos se sentían afligidos, el uno de su impotencia y la otra de sus excesivos deseos, sucedió que el fuego hizo presa de la villa de Capra, y en la casa del padre de Libech, que pereció en compañía de su mujer y de todos sus hijos. A Libech, único ser viviente de aquella desdichada familia, hallóse, a causa de dicho accidente, única heredera de la inmensa fortuna que su padre poseía. Un joven del mismo pueblo, llamado Nerval, que había gastado todos sus caudales en locos despilfarros, se acordó de la joven Alibech, que había desaparecido desde hacía 6 meses de casa de sus padres, y se puso a buscarla con el deseo de encontrarla antes de que la justicia se apoderase de los bienes de su padre, tal que si éste hubiera muerto sin dejar herederos. Tuvo tanta suerte que dio con el paradero de la joven. La llevó a Capra, si bien contra su gusto, pero con gran contento de Rústico, que no podía más, y se casó con ella, así que estuvieron de regreso. Algunas mujeres del pueblo quisieron informarse de cómo la joven, antes de casarse, había servido a Dios en la Tebaida, y ella les dijo: le he servido metiendo con la mayor frecuencia que me ha sido posible al diablo en el infierno. Y Nerval ha cometido un gran pecado impidiéndome que continuara sirviendo a Dios de esta manera. Habiéndole preguntado a las mujeres cómo metía al diablo en el infierno, les hizo ver mediante gestos y palabras de qué manera se hacía semejante cosa, lo que hizo reír a cuantas la escuchaban. Si no es más que por eso, le contestaron, no sintáis haber dejado la Tebaida, pues aquí podréis hacer otro tanto. Tened la seguridad de que Nerval servirá a Dios en colaboración con vos con tanto celo como los padres del desierto. Cuando las mujeres se marcharon, todas fueron con el cuento de lo que habían oído. Pronto se enteró todo el pueblo y no tardó en hacerse célebre la frase de que lo mejor que podía hacer un cristiano para servir a Dios era meter al diablo en el infierno. Esta frase, en forma de proverbio, ha llegado hasta nosotros y, como sabéis, se emplea todavía. Pues este fue el cuento del diablo en el infierno, del libro El Decamerón, que yo los invito a leerlo. Son 100 cuentos y este libro fue escrito allá por el año de 1300. Y pues fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos visto y escuchado